Eulalia, dile a Gael que me dé 5,000 pesos diarios, o le voy a enseñar las fotos que tengo de él con su hermano Tadeo. Al principio pensé que mi suegra Zaira estaba bromeando, pero su cara estaba muy seria. ¿Qué foto?, le pregunté, y entonces sacó su teléfono y me mostró fotografías de mi esposo Gael con su hermano menor Tadeo, en posiciones comprometedoras. En ese momento, entendí que mi suegra nos estaba chantajeando. Pero esto no es solo una historia de chantaje familiar, es sobre cómo la confianza se puede usar en tu contra y cómo las personas más cercanas a ti pueden convertirse en tus peores enemigos. Zaira pensó esa noche que su plan funcionaría perfectamente. No sabía que había cometido el mayor error de su vida al meterse conmigo. ¿Alguna vez te han chantajeado un familiar? ¿Has tenido problemas serios con tu suegra? Escribe desde qué ciudad nos ves porque esta historia te va a enseñar que nunca debes subestimar a una mujer mexicana cuando la provoca. Dale like y suscríbete para más historias reales de justicia familiar. Mi nombre es Eulalia. Tengo 26 años y vivo en la Ciudad de México con mi esposo Gael desde hace 3 años. Somos una familia típica mexicana de clase media. Gael trabaja en una empresa de construcción y yo soy maestra de primaria. Vivimos en una casa pequeña pero cómoda en la colonia Doctores, cerca de la familia de Gael. La familia de mi esposo siempre ha sido complicada. Su mamá Zaira es una mujer de 52 años, que enviudó hace 5 años y desde entonces se ha vuelto muy controladora con sus hijos. Gael tiene un hermano menor, Tadeo, de 24 años, que siempre ha sido el consentido de la familia. Tadeo nunca ha trabajado en serio. Siempre está pidiendo dinero y viviendo de los demás. Desde que me casé con Gael, Zaira nunca me ha aceptado completamente. Siempre hace comentarios sobre cómo cocino, cómo me visto, cómo manejo la casa. En mis tiempos las esposas sabían hacer tortillas perfectas. Me dice cada vez que vamos a comer a su casa. Oh, Eulalia, ¿por qué no le has dado nietos a mi hijo? Ya llevan 3 años casados. Gael siempre defendía a su mamá. Es su forma de ser, Eulalia. Ya la conoces. No lo hace con mala intención. Pero yo sabía que sí lo hacía con mala intención. Una suegra mexicana tradicional puede ser tu mejor aliada o tu peor pesadilla. Y Zaira había elegido ser lo segundo. El problema empeoró cuando decidimos que era hora de tener más independencia. Llevábamos 3 años yendo a comer a casa de Zaira, todos los domingos, celebrando cada cumpleaños, cada Día de las Madres, cada 15 de septiembre en su casa. Era agotador, siempre teníamos que pedir permiso para todo, siempre ella decidía los planes familiares. Gael, le dije a mi esposo una noche después de una cena particularmente tensa en casa de su mamá, necesitamos poner límites. Tu mamá me trata como si fuera su empleada doméstica, no como su nuera. Ay, Eulalia, no exageres. Mi mamá te quiere mucho. ¿En serio? Porque hoy me dijo enfrente de toda la familia que mis chiles en nogada estaban muy salados y que nunca iba a ser tan buena cocinera como ella. Es su forma de ayudarte a mejorar. Típico de los hombres mexicanos, siempre defendiendo a su mamá sin importar qué. Pero yo no era una mujer que se quedara callada. En mi familia me enseñaron a defenderme y a no dejar que nadie me faltara al respeto. La situación llegó al límite cuando Zaira empezó a meterse en nuestras finanzas. ¿Por qué no le das más dinero a Tadeo?, le decía Gael. Tu hermano necesita ayuda para su nuevo negocio. El nuevo negocio de Tadeo era vender productos de limpieza de casa en casa, pero en realidad se gastaba el dinero en salir a bares y en apuestas deportivas. Mi amor, le dije a Gael, tu hermano necesita aprender a trabajar de verdad. No podemos estar manteniéndolo toda la vida, pero es mi hermano menor. Tengo la obligación de ayudarlo. Ayudarlo sí, mantenerlo no. Hay una gran diferencia. Pero Gael siempre terminaba dándole dinero a Tadeo. Y Zaira siempre encontraba la forma de hacer que me sintiera culpable por ser tan egoísta con la familia. El mes pasado decidimos organizar una gran fiesta para el cumpleaños 53 de Zaira. Pensé que si le hacíamos una celebración hermosa,
tal vez su actitud hacia mí mejoraría. Invertimos casi 20,000 pesos en la fiesta. Rentamos un salón pequeño, contratamos mariachi, mandamos hacer un pastel de 3 pisos, compramos decoraciones elegantes. Invitamos a toda la familia extendida, tíos, primos, compadres, vecinos. Fue una fiesta muy bonita, muy mexicana, con mole, tamales, pozole, aguas frescas y por supuesto mucho tequila y cerveza. Zaira se veía feliz, todos estaban bailando, la música estaba perfecta, pero hacia las 10 de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido y solo quedaba la familia más cercana, Zaira me pidió que fuéramos a hablar a solas a la cocina del salón. Eulalia, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué bonita fiesta organizaste. Se nota que cuando quieres, sí puedes hacer las cosas bien. Gracias, señora Zaira. Me da mucho gusto que haya disfrutado su celebración. Sí, la disfruté mucho. Pero ahora necesito hablar contigo sobre algo muy serio. Su tono cambió completamente. De repente se puso muy seria y se acercó más a mí. Mira, Eulalia, tú y Gal están viviendo muy cómodamente, ¿verdad? Tienen su casa, sus trabajos, no les falta nada. Bueno, trabajamos mucho por lo que tenemos, pero sí, gracias a Dios estamos bien. Exacto. Y yo creo que es hora de que ayuden más a la familia. Específicamente, necesito que Gal me dé 5,000 pesos cada semana. 5,000 pesos cada semana, pero señora, esos son 20,000 pesos al mes. Nosotros no tenemos tanto dinero extra. Ah, pero sí lo tienen para hacer fiestas de 20,000 pesos, ¿verdad? Esa fue una ocasión especial para su cumpleaños. Bueno, pues esto también es especial. Verás, Eulalia, si Gal no me da ese dinero cada semana, voy a tener que enseñarle unas fotos muy interesantes que tengo de él. ¿Qué fotos? Y entonces, sacó su celular y me mostró lo que me dejó en shock completo. Eran fotos de Gal con su hermano Tadeo en situaciones muy comprometedoras. Fotos que claramente habían sido tomadas sin su conocimiento. Probablemente cuando estaban muy borrachos en alguna reunión familiar. ¿De dónde sacó esas fotos? Le pregunté, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Eso no importa. Lo que importa es que las tengo, y que si Gal no colabora conmigo económicamente, toda la familia las va a ver. Y no solo la familia, también sus compañeros de trabajo, sus amigos, todo el barrio. Usted no puede hacer eso. Esas fotos, eso es chantaje. No es chantaje, mija, es negociación familiar. Yo crié a mis hijos, los mantuve, les di educación. Ahora es su turno de mantenerme a mí. Pero eso no se hace con chantaje. Se hace como sea necesario. Mira, Eulalia, tú puedes hacer esto fácil o difícil. Si me das el dinero que pido cada semana, estas fotos se quedan conmigo y nunca nadie las ve. Si no me das el dinero, todo México las va a conocer. ¿Qué prefieres? Me quedé completamente helada. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer, que se hacía la víctima todo el tiempo, que siempre hablaba de valores familiares y tradiciones, estaba chantajeando a su propio hijo con fotos comprometedoras. Señora Zaira, usted no puede hacer esto. Gael es su hijo. Precisamente porque es mi hijo sé que va a entender la situación. Los hijos tienen obligaciones con sus madres. En la cultura mexicana, la familia es lo más importante. Pero esto no es cultura mexicana. Esto es extorsión. Llámalo como quiera, pero el lunes quiero mis primeros 5,000 pesos. Salí de esa cocina temblando. No podía creer lo que acababa de pasar. Durante toda la fiesta había estado pensando que tal vez podríamos tener una mejor relación con Zaira. Y resulta que ella había estado planeando esto quién sabe desde cuándo. Cuando llegamos a casa esa noche, Gael notó que estaba muy callada. ¿Estás bien, mi amor? Te veo muy seria. ¿Tenemos que hablar? Le conté todo lo que había pasado con su mamá. Su reacción fue exactamente lo que esperaba. Negación total. No puede ser cierto, mi mamá nunca haría algo así. Gael, vi las fotos con mis propios ojos. Pero, ¿cómo es posible? ¿De dónde las sacó? No sé de dónde las sacó.
pero las tiene, y nos está chantajeando con ellas. Gael se puso pálido. ¿Qué clase de fotos son? Fotos que no querrías que nadie viera. Fotos tuyas con Tadeo en situaciones comprometedoras. Dios mío, pero nosotros nunca, es decir, debe haber sido cuando estábamos muy borrachos en alguna fiesta familiar. No importa las circunstancias, Gael, lo importante es que tu mamá las tiene y nos está chantajeando. ¿Qué quiere? 5,000 pesos cada semana. 5,000 pesos cada semana. ¿Está loca? Nosotros no tenemos ese dinero. Le dije lo mismo, pero dice que si no se los damos, va a enseñar las fotos a toda la familia, a tus compañeros de trabajo, a todo el barrio. Gael se quedó en silencio por varios minutos, con la cabeza entre las manos. ¿Qué vamos a hacer, Eulalia? No lo sé, pero una cosa sí te puedo asegurar, no le vamos a dar ni un peso. Esto no se puede permitir, pero si enseña las fotos, será su palabra contra la nuestra. Podemos decir que están manipuladas, que son falsas, pero la gente va a hablar de todas formas. Ya sabes cómo es el chisme en este barrio. Pues que hablen, pero no vamos a vivir siendo chantajeados por tu mamá el resto de nuestras vidas. Los siguientes días fueron horribles. Gael estaba muy estresado, no podía dormir bien, casi no comía. En su trabajo empezó a cometer errores, y su jefe le llamó la atención varias veces. Zaira nos llamó el miércoles. ¿Ya tienen mi dinero? Señora, nosotros no le vamos a dar dinero por chantaje, le dije. Ay, Eulalia, qué dramática eres. No es chantaje, es una contribución familiar. Es chantaje, y usted lo sabe. Bueno, pues si así quieren jugar, el domingo en la comida familiar voy a compartir unas fotos muy interesantes con todos. Y colgó. Gael y yo pasamos el resto de la semana angustiados. Sabíamos que si íbamos a la comida familiar del domingo, Zaira cumpliría su amenaza, pero también sabíamos que si no íbamos, eso sería admitir culpabilidad. El sábado por la noche tomé una decisión. Gael, mañana vamos a ir a la comida familiar. ¿Estás segura? Si vamos, mi mamá va a enseñar las fotos. Que las enseña, pero yo también tengo algo que enseñar. ¿Qué quieres decir? Resulta que yo había estado haciendo mi propia investigación. Mi hermana Nayeli trabaja en una oficina del gobierno que maneja casos de extorsión y chantaje, y le había contado toda la situación. Ella me ayudó a entender mis opciones legales. Eulalia, me había dicho Nayeli, lo que tu suegra está haciendo es un delito federal. El chantaje está penado con hasta 8 años de prisión. ¿En serio? Completamente en serio. Y si tienes pruebas de que te está chantajeando, podemos hacer una denuncia formal. Así que durante toda esa semana, cada vez que Zaira me llamaba para exigir dinero, yo grababa la conversación. En México es legal grabar conversaciones telefónicas si eres parte de la conversación, así que tenía evidencia completamente válida de sus amenazas. También había hecho algo más. Le había pedido a mi prima Leticia, que es abogada, que me ayudara a preparar una demanda formal por extorsión. Todo estaba listo para presentarlo el lunes por la mañana si era necesario. El domingo llegamos a casa de Zaira para la comida familiar tradicional. Estaba toda la familia, los hermanos de Gael con sus esposas, varios primos, los abuelos, todos los que siempre asistían a las comidas dominicales. Zaira actuó normal durante toda la comida. Sirvió pozole rojo, hizo tortillas hechas a mano, puso música de Vicente Fernández. Todo parecía una comida familiar típica mexicana. Pero después del postre, cuando todos estábamos tomando café y platicando, Zaira pidió atención. Familia, quiero compartir algo muy importante con todos ustedes. Gael me tomó la mano debajo de la mesa. Sabíamos lo que venía. Como todos saben, yo he trabajado muy duro para criar a mis hijos y mantener esta familia unida. Pero últimamente, he notado que algunos miembros de esta familia no están contribuyendo como deberían. Miró directamente a Gael y a mí. Por eso creo que es importante que todos vean el verdadero carácter de ciertas personas.
Sacó su teléfono y estaba a punto de mostrar las fotos cuando yo me levanté. Señora Zaira, antes de que haga eso, yo también quiero compartir algo con la familia. ¿De qué estás hablando, Eulalia? Quiero que todos escuchen esto. Saqué mi celular y puse en altavoz la grabación de nuestra conversación telefónica del miércoles, donde claramente se escuchaba a Zaira exigiéndome dinero a cambio de no mostrar fotos comprometedoras. El silencio en el comedor fue total. Todos estaban en shock. También quiero que sepan, continué, que la extorsión y el chantaje son delitos federales castigados con hasta 8 años de prisión. Tengo grabaciones de todas las amenazas que nos ha hecho esta semana, y mañana por la mañana voy a presentar una denuncia formal ante la Procuraduría. Zaira se puso blanca. Eulalia, ¿qué estás haciendo? Estoy defendiendo a mi familia, señor, porque aunque usted no lo crea, Gael y yo somos una familia, y no vamos a permitir que nadie nos chantajee. El hermano mayor de Gael, Fernando, se paró de la mesa. Mamá, ¿esto es cierto? ¿Estabas chantajeando a Gael y a Eulalia? No es chantaje, Mamá, interrumpió la esposa de Fernando. Acabamos de escuchar tu voz en la grabación. Claramente estás pidiendo dinero a cambio de no mostrar unas fotos. Eso es chantaje. Pero yo solo quería que contribuyeran más a la familia. Eso se pide de buena forma, dijo el abuelo de Gael, no con amenazas y chantajes. La abuela también habló. Zaira, ¿qué te ha pasado? Nosotros no te educamos así. En pocos minutos toda la familia estaba confrontando a Zaira. Nadie podía creer lo que había hecho. El chantaje familiar va completamente contra los valores mexicanos tradicionales de respeto y unión familiar. Además, agregué, las fotos que dice tener fueron tomadas sin consentimiento, lo cual es otro delito, y si las distribuye, eso sería difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que también es delito federal. Zaira empezó a llorar. Solo quería que me ayudaran económicamente. Desde que murió su papá, ha sido muy difícil mantener. Mamá, le dijo Gae, si necesitabas ayuda económica, solo tenías que pedirla de buena forma. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a ayudar a la familia. Pero ustedes tienen su casa, sus trabajos, ¿no me toman en cuenta? Eso no es cierto, intervino Fernando. Todos en esta familia te apoyamos. Te hicimos una fiesta de 20,000 pesos el mes pasado. Pero eso fue una vez. Yo necesito apoyo constante. Señora, le dije, si usted necesita apoyo económico, podemos buscar soluciones en familia. Pero el chantaje nunca va a ser una opción. La abuela de Gael tomó la palabra. Zaira, mañana mismo vas a borrar esas fotos de tu teléfono y le vas a pedir perdón a Eulalia y a Gael por lo que hiciste. Pero abuela, no hay peros, lo que hiciste está mal y lo sabes. En esta familia no se chantajea a nadie. El abuelo agregó, y si necesitas dinero, vamos a hacer una junta familiar para ver cómo podemos ayudarte de manera digna. Pero esto que hiciste no se puede repetir nunca. Zaira finalmente aceptó borrar las fotos, pero yo no confié en su palabra. Señora, va a borrar las fotos aquí, enfrente de toda la familia, y después vamos a revisar que realmente las haya borrado. ¿No confías en mí? Después de lo que pasó esta semana, no. Pero esto le va a devolver la confianza a la familia. Con toda la familia como testigo, Zaira borró las fotos de su teléfono. También revisamos su galería, su papelera de reciclaje y sus aplicaciones de mensajería, para asegurarnos de que no tuviera copias guardadas en ningún lado. También quiero que sepan, anunció a toda la familia, que aunque las fotos ya fueron borradas, yo voy a mantener mi denuncia por extorsión, no para que Zaira vaya a la cárcel, sino para que quede un registro oficial de lo que pasó, en caso de que algo similar vuelva a suceder. Después de eso, la dinámica familiar cambió completamente. Zaira tuvo que aceptar que Gael y yo somos una familia independiente, con nuestras propias decisiones y límites. Ya no trata de controlarnos como antes.
También establecimos un sistema de apoyo económico familiar más justo. Entre todos los hijos contribuimos mensualmente para ayudar a Zaira con sus gastos, pero de manera transparente y voluntaria, no por chantaje. La relación entre Zaira y yo mejoró gradualmente. Nunca volveremos a ser muy cercanas, pero al menos ahora hay respeto mutuo. Ella entendió que yo no soy una nuera que se deja pisotear, y yo entendí que a veces las personas hacen cosas desesperadas cuando sienten que no tienen control sobre su vida. Gael aprendió a poner límites más claros con su familia de origen. Mi esposa y yo somos un equipo, le dijo a su mamá después de todo lo que pasó. Si tienes algún problema conmigo, puedes hablarlo conmigo directamente, pero no involucres a Eulalia en chantajes o manipulaciones. Tadeo también cambió su actitud. Ver a su mamá casi enfrentar cargos criminales por tratar de conseguir dinero de manera ilegal lo hizo reflexionar sobre su propia dependencia económica. Finalmente encontró un trabajo estable y dejó de pedirle dinero constantemente a la familia. 6 meses después, Zaira me dijo algo que nunca esperé escuchar. Eulalia, te debo una disculpa. Lo que hice estuvo muy mal, pero también te debo las gracias. ¿Por qué me da las gracias? Porque me paraste antes de que hiciera algo realmente estúpido. Si hubiera seguido con eso, habría destruido a mi propia familia. Tú me obligaste a enfrentar la realidad de lo que estaba haciendo. Ahora, un año después, puedo decir que somos una familia más honesta y más unida. Ya no hay secretos, no hay manipulaciones, no hay chantajes. Cuando hay problemas, los discutimos abiertamente en reuniones familiares. También establecimos nuevas tradiciones. En lugar de que Zaira siempre organizara todo y controlara todo, ahora rotamos las responsabilidades. Un mes organizamos Gael y yo, otro mes Fernando y su esposa, otro mes Tadeo. Es más equitativo y menos estresante para todos. La experiencia me enseñó que en las familias mexicanas tradicionales, a veces es necesario romper ciertos patrones tóxicos para poder seguir adelante. El respeto a los mayores es importante, pero no puede incluir permitir abuso o chantaje. También aprendí que tener hermanos o cuñadas aliados es fundamental. El apoyo de Fernando y su esposa fue clave para confrontar a Zaira. Si hubiera estado sola en esto, habría sido mucho más difícil. Y lo más importante, aprendí que defender tu matrimonio y tu familia nuclear es tu responsabilidad principal. No importa si es tu suegra, tu mamá o cualquier otro familiar, nadie tiene derecho a chantajearte o manipular. Si estás pasando por una situación similar con tu familia política, mi consejo es, documenta todo, busca apoyo legal y no tengas miedo de poner límites firmes. Las familias saludables pueden sobrevivir a los conflictos, pero solo si se enfrentan con honestidad y respeto mutuo. El chantaje familiar es más común de lo que la gente piensa, especialmente en culturas donde la familia extendida tiene mucha influencia. Pero eso no lo hace aceptable. Todos merecemos relaciones familiares basadas en amor y respeto, no en miedo y manipulación. Mi matrimonio con Gail ahora es más fuerte porque enfrentamos esta crisis juntos. Él aprendió a defender nuestra relación, y yo aprendí que a veces tienes que estar dispuesta a confrontar a toda una familia para proteger tu hogar. Esta historia demuestra que las mujeres mexicanas, cuando nos lo proponemos, podemos ser muy poderosas defendiendo a nuestras familias. No nos quedamos calladas ante la injusticia, sin importar de dónde ven. En los meses siguientes al incidente, muchas cosas cambiaron en nuestra familia extendida. La historia de lo que había pasado con Zaira se filtró a otros parientes y conocidos del barrio. Al principio me preocupaba que la gente fuera a juzgarnos mal, pero la reacción fue completamente opuesta. Mi comadre Rosa, que vive 2 casas más arriba en nuestra calle, me dijo: Eulalia, qué bueno que le paraste los pies a tu suegra. Yo llevo 10 años aguantando manipulaciones de mi suegra, y nunca he tenido el valor de confrontarla como tú lo hiciste. Comadre, le respondí, a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger tu matrimonio.
pero siempre con respeto y siguiendo la ley. La historia también llegó a oídos de mi jefa en la escuela primaria donde trabajo. La directora, licenciada Patricia, me llamó a su oficina un día. Eulalia, me enteré de la situación que tuviste con tu familia política. Quiero que sepas que admiro mucho cómo manejaste todo el asunto. Gracias, licenciada. La verdad es que fue muy difícil, pero había que hacerlo. Lo que me impresiona es cómo usaste el sistema legal correctamente. Muchas personas en situaciones similares recurren a la violencia o al drama familiar. Tú mantuviste la compostura y buscaste justicia de la manera correcta. Mi hermana Nayeli me ayudó mucho con los aspectos legales. Sin su apoyo, no habría sabido qué hacer. Precisamente por eso quiero proponerte algo. ¿Te interesaría dar pláticas a madres de familia sobre derechos legales y cómo manejar conflictos familiares? Me sorprendió mucho la propuesta. ¿Cree que yo podría hacerlo? Por supuesto, tienes experiencia real. Sabes cómo explicar las cosas de manera sencilla, y las madres de nuestros alumnos necesitan información sobre estos temas. Así comencé a dar talleres mensuales en la escuela sobre derechos legales en conflictos familiares. Las pláticas se volvieron muy populares. Cada mes venían entre 30 y 40 madres de familia a escuchar sobre temas como chantaje familiar, violencia doméstica, derechos de las mujeres y cómo buscar ayuda legal gratuita. En uno de esos talleres conocí a doña Carmen, una señora de 45 años, que estaba pasando por una situación similar con su cuñada. Maestra Eulalia, me dijo después de la plática, mi cuñada me está amenazando con decirle mentiras a mi esposo sobre mí si no le doy dinero cada mes. ¿Eso también es chantaje? Sí, doña Carmen, eso definitivamente es chantaje. ¿Ha documentado las amenazas? No, maestra, no se me había ocurrido. Mire, voy a darle el teléfono de mi hermana Nayeli. Ella la puede orientar sobre cómo documentar todo y qué pasos seguir legalmente. Casos como el de doña Carmen se volvieron comunes en mis talleres. Me di cuenta de que el chantaje familiar es mucho más frecuente de lo que la gente imagina. Muchas mujeres mexicanas sufren en silencio este tipo de manipulaciones porque no saben que tienen opciones legales. Mi hermana Nayeli también empezó a venir a algunos talleres como experta invitada. Ella explicaba los aspectos técnicos de las leyes, mientras yo contaba mi experiencia personal. El chantaje familiar, explicaba Nayeli, está castigado por la ley igual que cualquier otro tipo de extorsión. No importa si es tu suegra, tu hermana o tu prima. La ley protege a las víctimas sin importar la relación familiar, pero muchas veces las mujeres tienen miedo de denunciar porque piensan que van a destruir a la familia, agregaba yo. Exacto, pero hay que entender que quien destruye a la familia es la persona que chantajea, no la persona que denuncia. Uno de los casos más impactantes que escuché en mis talleres fue el de Esperanza, una joven de 28 años, que estaba siendo chantajeada por su propia madre. Mi mamá tiene fotos mías de cuando era menor de edad, nos contó Esperanza con lágrimas en los ojos. Me dice que si no le doy la mitad de mi sueldo cada mes, las va a subir a internet. El silencio en el salón fue total. Todas las madres presentes estaban horrorizadas. Esperanza, le dije, eso que describes no solo es chantaje, también es explotación sexual infantil. Es un delito federal muy grave. ¿Pero qué hago? Es mi mamá. Precisamente porque es tu mamá tienes que pararla ahora. Si no lo haces, va a seguir escalando la situación. Nayeli intervino. Esperanza, mañana mismo vienes conmigo a la fiscalía. Este caso no puede esperar. Esperanza siguió nuestro consejo y denunció a su madre. El caso fue muy mediático en nuestro barrio. Pero al final la madre de Esperanza recibió tratamiento psicológico en lugar de prisión y Esperanza pudo liberarse del chantaje. Maestra, me dijo Esperanza meses después, gracias por darme el valor de denunciar. Mi relación con mi mamá ahora es más honesta. Está recibiendo terapia y poco a poco estamos reconstruyendo nuestra confianza. Estos talleres también me ayudaron a procesar mejor mi propia experiencia con Zaire. Al escuchar las historias de otras mujeres,
Me di cuenta de que mi situación había sido relativamente leve comparada con lo que muchas enfrentan. Gael también empezó a acompañarme a algunos talleres. Al principio solo venía a apoyarme, pero después comenzó a participar activamente. Como hombres mexicanos, les decía a los pocos esposos que asistían, tenemos la responsabilidad de defender a nuestras esposas cuando nuestra familia de origen las ataca o las manipula. No podemos quedarnos callados por mantener la paz familiar. Su participación fue muy valiosa porque muchas mujeres en los talleres se quejaban de que sus esposos no las defendían ante sus familias políticas. Mi esposo siempre me dice que su mamá es así y que tengo que aguantarla. Compartió una señora en uno de los talleres. Señora, le respondió Gael, eso es lo que yo le decía a Eulalia antes, pero me di cuenta de que estaba siendo cobarde. Cuando uno se casa, su prioridad debe ser su esposa, no mantener contentos a sus papás. Pero ¿cómo le explico eso a mi esposo sin que se enoje? Dígale que venga al siguiente taller conmigo. A veces los hombres necesitamos escuchar estas cosas de otros hombres para entenderlas mejor. Gradualmente, más esposos empezaron a asistir a los talleres. Creamos un grupo de WhatsApp donde las parejas podían compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. La transformación más notable fue la de don Roberto, un señor de 50 años, cuya madre había estado controlando su matrimonio durante. Yo pensaba que ser buen hijo significaba siempre darle la razón a mi mamá, nos contó. Pero después de escuchar la historia de Gail y Eulalia, me di cuenta de que estaba sacrificando mi matrimonio por complacer a una persona que ya no debería tener tanto control sobre mi vida. Don Roberto, finalmente, confrontó a su madre y estableció límites claros. Mamá, mi esposa es mi compañera de vida. Si tienes algún problema con ella, podemos hablarlo civilizadamente, pero ya no voy a permitir que la maltrate. Su matrimonio mejoró dramáticamente después de esa conversación. Su esposa, doña Leticia, vino a agradecerme personalmente. Maestra Eulalia, usted salvó mi matrimonio. Después de 25 años pensé que ya no había esperanza. Pero don Roberto cambió completamente. Estos testimonios me motivaron a seguir con los talleres. También empecé a escribir un blog sobre el tema donde documentaba casos anónimos y daba consejos legales básicos. El blog se volvió viral en redes sociales mexicanas. Recibía mensajes de mujeres de todo el país contándome sus historias de chantaje familiar. Una joven de Guadalajara me escribió: Maestra, mi suegra me está chantajeando con quitarme a mis hijos si no le doy control de mi negocio. ¿Qué puedo hacer? Primero, le respondí, documenta todas las amenazas. Segundo, busca un abogado especializado en derecho familiar. Tercero, no le des control de tu negocio bajo ninguna circunstancia. Una vez que tenga poder económico sobre ti, será imposible librarte del chantaje. Casos como este me hicieron entender que mi experiencia personal tenía un valor social más amplio. No era solo mi historia, era la historia de miles de mujeres mexicanas que sufren manipulación familiar en silencio. También comencé a recibir invitaciones para hablar en otras escuelas, centros comunitarios e incluso en programas de radio. En una estación de radio muy popular, el conductor me preguntó: Maestra Eulalia, ¿por qué cree que el chantaje familiar es tan común en México? Creo que tiene que ver con cómo entendemos tradicionalmente la familia, respondí. En nuestra cultura, se nos enseña que la familia es lo más sagrado, que hay que respetar a los mayores sin cuestionar, que mantener la unidad familiar es más importante que la felicidad individual. Y eso está mal. No está mal valorar a la familia, pero sí está mal cuando se usa eso como justificación para el abuso. El respeto debe ser mutuo. Los mayores merecen respeto, pero también deben respetar a los más jóvenes. ¿Qué consejo le daría a una mujer que está siendo chantajeada por su familia política? Primero, que entienda que no está sola. Segundo, que documente todo. Tercero, que busque apoyo legal. Y cuarto, que no tenga miedo de poner límite. Una familia sana puede sobrevivir a los límites claros. Después de ese programa de radio, recibí cientos de mensajes de apoyo.
pero también algunas críticas. Una señora me escribió: "Usted está promoviendo la división familiar. En México siempre hemos respetado a nuestros mayores". Le respondí: "Señora, yo también creo en respetar a los mayores, pero el respeto no incluye permitir chantaje o abuso. Podemos respetar a nuestros mayores y al mismo tiempo proteger nuestros derechos". Otro mensaje decía: "Mi suegra me trata mal, pero es la mamá de mi esposo, tengo que aguantarla". No, señora, usted no tiene que aguantar maltrato de nadie, sin importar la relación familiar que tenga con esa persona. Estas interacciones me ayudaron a refinar mi mensaje. No estaba promoviendo la destrucción de las familias mexicanas tradicionales. Estaba promoviendo familias mexicanas más saludables y respetuosas. Mi relación con Zaira siguió evolucionando durante este tiempo. Al ver todo el trabajo que estaba haciendo para ayudar a otras familias, su actitud hacia mí cambió aún más. "Eulalia", me dijo un día después de una comida familiar, "me da mucho orgullo lo que estás haciendo. Estás ayudando a muchas mujeres. Gracias, señora Zaira, y quiero pedirte perdón otra vez, no solo por lo que te hice a ti, sino por haber sido un mal ejemplo para otras suegras. Señora, usted ya me pidió perdón. Lo importante es que aprendimos de la experiencia". Sí, pero ahora entiendo mejor el daño que pude haber causado. Cuando escucho las historias en tus talleres, me doy cuenta de que hay muchas suegras como yo que están lastimando a sus familias, sin darse cuenta. Esta conversación me llevó a una nueva idea. ¿Por qué no hacer talleres específicos para suegra? Señora Zaira, ¿le interesaría ayudarme con un nuevo proyecto? ¿De qué se trata? Talleres para suegras y madres políticas. Usted podría contar su experiencia desde su perspectiva. Se quedó pensando varios minutos. ¿Crees que serviría de algo? Creo que muchas suegras necesitan escuchar de alguien que pasó por lo mismo que ellas están pasando. Así comenzamos los talleres de reconciliación familiar. Zaira contaba su experiencia como suegra controladora, y yo contaba mi experiencia como nuera afectada. Juntas explicábamos cómo habíamos logrado reconstruir nuestra relación. El primer taller fue pequeño, solo asistieron 12 personas. Pero la respuesta fue muy emotiva. Una señora de 60 años se puso a llorar durante la plática de Zaira. "Señora, yo estoy haciendo exactamente lo mismo que usted hizo. Estoy chantajeando a mi nuera para que me dé dinero". "¿Y cómo se siente haciéndolo?", le preguntó Zaira. "Horrible, pero siento que es la única forma de que me respeten en la familia". "Señora", intervine yo, "el respeto no se puede obtener a través del miedo. El respeto verdadero se gana con amor y comprensión". Zaira agregó: "Yo pensaba igual que usted, pero me di cuenta de que estaba perdiendo a mi familia por tratar de controlarla". Esa señora siguió asistiendo a nuestros talleres durante varios meses. Eventualmente, dejó de chantajear a su nuera y reconstruyó su relación familiar. Los talleres crecieron rápidamente. Pronto teníamos listas de espera y habíamos expandido a 3 sesiones por mes. Gael se convirtió en cofacilitador de los talleres. Su perspectiva como hijo que había estado en el medio del conflicto era muy valiosa. "Cuando tu mamá y tu esposa están peleando", les decía a otros hombres, "no puedes quedarte neutral. Tienes que tomar una posición clara del lado de tu matrimonio". "¿Pero cómo haces eso sin lastimar a tu mamá?", preguntaba alguien en cada taller. "Con mucho amor, pero con mucha firmeza. Le dices: mamá, te amo, pero mi esposa es mi compañera de vida. Necesito que la respetes". Tadeo, el hermano de Gael, también empezó a participar ocasionalmente en los talleres. "Yo era el hijo consentido", admitía. "Nunca trabajé en serio porque sabía que mi familia me mantendría. Pero ver a mi mamá casi ir a la cárcel por conseguir dinero me hizo reflexionar sobre mi propia responsabilidad". Su testimonio era especialmente poderoso para otros hijos adultos que todavía dependían económicamente de sus padres. "¿A qué edad un hijo debe ser financieramente independiente?", le preguntaban. "No hay una edad exacta,
Pero si tienes más de 25 años y estás físicamente y mentalmente capacitado para trabajar, ya deberías estar contribuyendo a tu propio sustento. Después de 2 años de talleres, decidimos documentar nuestras experiencias en un libro. Familia sin chantaje, una guía para relaciones familiares saludables. Se publicó con una editorial pequeña pero especializada en temas sociales. El libro incluía no solo nuestra historia, sino también testimonios de las familias que habían participado en los talleres, consejos legales de Nayeli y recursos para buscar ayuda. La presentación del libro fue en el auditorio de mi escuela. Vinieron más de 200 personas, familias que habíamos ayudado, colegas maestros, funcionarios del gobierno local, periodistas. Durante la presentación, una reportera me preguntó: Maestra Eulalia, ¿cuál ha sido el caso más difícil que han manejado en sus talleres? Todos los casos son difíciles porque involucran familias rotas, respondí. Pero tal vez el más complejo fue una familia donde la abuela estaba chantajeando simultáneamente a 3 de sus hijos adultos con diferentes secretos familiares. ¿Cómo resolvieron esa situación? Fue un proceso de 6 meses. Primero trabajamos con cada hijo por separado para que entendiera sus derechos legales. Después hicimos sesiones familiares grupales, donde la abuela tuvo que enfrentar el daño que estaba causando. Al final, la familia estableció nuevas reglas de comunicación basadas en honestidad y respeto mutuo. ¿Y funcionó? Funcionó. Esa familia ahora tiene reuniones mensuales donde pueden discutir cualquier problema abiertamente, sin amenazas ni chantaje. El libro se vendió mejor de lo esperado. Recibimos pedidos de librerías de varios estados y también empezamos a recibir invitaciones para dar conferencias en otras ciudades. Mi primera conferencia fuera de la Ciudad de México fue en Monterrey. El auditorio estaba lleno, más de 500 personas. ¿Por qué creen que su mensaje resuena tanto con las familias mexicanas?, me preguntó el moderador. Porque estamos viviendo una transición generacional. Las nuevas generaciones de mujeres mexicanas ya no están dispuestas a tolerar abuso familiar bajo el pretexto de tradición. Pero tampoco queremos destruir nuestras familias. Queremos familias más saludables. Después de la conferencia, una joven me dijo: Maestra, mi historia es exactamente como la suya, pero con mi propia mamá en lugar de mi suegra. ¿Los mismos principios aplicarían? Completamente. El chantaje familiar es igualmente dañino sin importar quién lo haga. Pero ¿cómo denuncias a tu propia madre? Con el mismo valor y la misma determinación. Porque al final, estás salvando la relación, no destruyéndola. 3 años después del incidente original con Zaira, nuestra familia había cambiado completamente. No solo habíamos resuelto nuestros propios conflictos, sino que habíamos ayudado a cientos de otras familias a hacer lo mismo. Zaira se convirtió en una de mis colaboradoras más valiosas. Su capacidad para conectar con otras suegras problemáticas era única. ¿Quién mejor entiende a una suegra controladora?, decían los talleres. Es otra suegra que ya pasó por eso. Gael desarrolló habilidades de liderazgo que nunca supo que tenía. Se convirtió en mentor de otros hombres que luchaban con conflictos entre sus esposas y sus familias de origen. Tadeo no solo encontró estabilidad laboral, sino que también se casó con una mujer maravillosa que apreciaba la honestidad de nuestra familia. Me da tranquilidad, me dijo su novia, saber que en esta familia los problemas se hablan abiertamente. En mi familia anterior, todo se manejaba con chantaje y manipulación. Nayeli fue promovida en su trabajo, gracias en parte a todo el trabajo comunitario que había hecho con nosotros. Mi jefa me dijo que mis habilidades para manejar conflictos familiares me han convertido en una mejor funcionaria pública, me contó orgullosa. Y yo descubrí una vocación que nunca supe que tenía. Además de seguir trabajando como maestra, ahora también era consultora familiar, escritora y conferencista. ¿Te arrepientes de haber confrontado a Zaira ese domingo en la comida familiar?, me preguntó Gael una noche mientras revisábamos los materiales para nuestro próximo taller. Nunca, le respondí sin dudar. Esa confrontación nos salvó como familia
y nos permitió ayudar a muchas otras familias. ¿Crees que habría otra forma de haberlo resuelto? Tal vez, pero no habría sido tan efectiva. A veces las situaciones extremas requieren respuestas extremas, y gracias a eso, ahora tenemos una familia más honesta y más unida. Esta experiencia me enseñó que los momentos más difíciles de nuestras vidas pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas si sabemos canalizarlos correctamente. El chantaje de Zaira pudo haber destruido nuestro matrimonio, pero en su lugar se convirtió en el catalizador para crear algo mucho más grande y significativo. Ahora, cada vez que veo a una mujer joven en uno de nuestros talleres reunir el valor para confrontar a un familiar abusivo, recuerdo por qué vale la pena todo este trabajo. Porque cada familia que sanamos hace que nuestra sociedad sea un poco más justa y un poco más amorosa. El chantaje familiar es un problema serio en México, pero no es un problema sin solución. Con información, apoyo y determinación, cualquier familia puede superar estos conflictos y construir relaciones más saludables. Y si mi historia puede inspirar aunque sea una sola mujer a defenderse contra el chantaje familiar, entonces todo valió la